estamos hablando sobre la delincuencia o enfermedad mental. Cuéntenos un poco. Hola amigos de Trúcamelo, bienvenido a Trúcamelo TV. Hoy nos acompaña una psiquiatra que ya es amiga de nuestra plataforma, ella es la doctora Giselle Gómez. ¿Cómo se siente? Feliz y contenta de compartir nueva vez contigo en este espacio. Ella es una psiquiatra que nos viene a orientar porque hay muchos problemas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y estamos hablando sobre la delincuencia o enfermedad mental. Cuéntenos un poco. Mira, me encanta que toquemos estas aristas porque creo que nuestra población debe educarse respecto al tema, de que no es trastorno mental sinónimo de delinquir o de conducta violenta. Yo creo que tenemos que comenzar a colocar cada cosa en su justa medida. Comenzar a hablar de que cuando nos referimos a una conducta delictiva, estamos hablando de una persona que tiene la intención de violentarnos, ya sea física, psicológica, en cualquiera de sus formas, externar algún tipo de altercado que violente una norma jurídica. Eso es lo que dice la ley con respecto a eso. Ahora, si estamos hablando de un trastorno mental, estamos hablando de una persona que tiene alteraciones en su psiqui, que no necesariamente, todo lo contrario. La mayoría de los pacientes psiquiátricos se ven vulnerados porque obviamente tienen una condición que no les permite interactuar como a lo mejor lo hacemos tú y yo. Sí. Ciertamente, muchos de nuestros pacientes están estables, pero imaginémonos que es una discapacidad intelectual, que son personas que requieren otro tipo de apoyo más allá de una medicación farmacológica, o que estemos hablando de algún menor de edad que no tiene un desarrollo de su corteza prefrontal y pueda responder de la misma manera a la que se le está agrediendo. Entonces, también otra cosa interesantísima es el hecho de que hoy también se mezcla el concepto violencia y trastorno mental. Si ciertamente el tener una condición mental pudiera ser en algún momento un detonante de alguna conducta anómala, una conducta agresiva o violenta, siempre tiene una causa importante. Un paciente en salud mental que se torna violento probablemente no tiene una adherencia a tratamiento, no tiene a lo mejor una buena red de apoyo que se ocupe de esos fármacos, o ha abandonado el tratamiento, o no va a las citas que el médico pueda, pues obviamente decir aquí está pasando esto, hay que hacer algún reajuste, o tiene una patología que ya es prácticamente crónica de muchos años y lo llevan ya cuando se arma la situación. Entonces, no necesariamente, incluso se habla que de un 1 hasta un 3% de la población psiquiátrica. Entonces, no es real que los pacientes psiquiátricos son violentos. La población general, en una comparación, es más violenta y lo hace por el simple hecho de hacer daño. Ahora, hay muchas características de las personas en cuanto al manejo de su ego, a la falta de tolerancia, a la falta de empatía. A veces creemos que violencia solamente es infringir un golpe, a veces pensamos que es insulto. No, señores, la violencia va muchísimo más allá. Va desde la gesticulación, va de ese manejo corporal que en muchas ocasiones pues, se transforma en una persona violenta o agresiva. Entonces a veces queremos minimizarlo. Y no podemos seguirlo haciendo. Tirar una puerta. Exactamente, tirar una puerta, abandonarte en medio de una conversación, eso es un acto violento. Minimizar cómo te sientes. Sí. Entonces, fíjate que yo creo que tenemos que poner de lado lo que es una persona que tenga una conducta violenta, que infrinja actos delictivos y obviamente no seguir estigmatizando la salud mental con aquellos que sí padecen una condición. Por ejemplo, eso es muy interesante porque es lo que usted dice, eso es las personas que sabemos, pero y aquellas personas que están en las calles que no saben ellos, ni sus familiares, ni sus allegados, ni en el trabajo, que puede tener una patología, ¿verdad? Un trastorno que no se ha llegado al punto de decir, bueno, sí, él sufre de tal enfermedad o tiene una patología, como ustedes le llaman. O sea, ¿cuáles son esos signos que tiene que alarmar a una persona? Mira, lo primero es que yo siempre he hablado de la cultura de prevención.
¿Por qué yo tengo que esperar que la persona se cronifique? Cuando yo hablo de cronicidad es porque los síntomas son tan evidentes que tú dices, no, es que necesito un psiquiatra. Sí, pero antes de eso ya tenía alteración de su patrón de sueño. Antes de eso ya se mostraba irritable por cualquier cosa dentro del hogar. Antes de ese diagnóstico, la persona no se levantaba de la cama. Entonces, fíjate, todo cómo se va dando, se va armando un muñeco. Y finalmente, cuando la persona nos llega, no nos llegan bien, nos llegan muy deterioradas. Nosotros hemos estado hablando de salud mental mucho sobre el impacto que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, y de la violencia que se evidencia en los medios y que estamos minimizando. Que imagínate que nosotras empezáramos a insultar, no, eso es violencia y la estamos promoviendo. Claro. No se trata de eso, se trata de ser empático. Y la empatía no quiere decir que yo te publique en tu momento más vulnerable, es que yo te pueda ayudar sin grabarte. Claro. Y me encanta esa frase, te ayudo y no te grabo. Entonces, nosotros tenemos que volver como a ese origen de ser humanos. Sí. Y me da mucha pena porque se supone que nosotros estamos en esa categoría, que somos seres humanos, pero ahora hay que dar conferencias para humanización, hay que dar conferencias para la empatía, porque simple y llanamente hemos perdido nuestra propia esencia y eso habla de un deterioro conjunto de nuestra comunidad, que a la corta o a la larga, tanto a ti, a mí, a nuestros entornos, a todo lo que nosotros en algún momento tenemos algún tipo de interacción, nos afecta. Sí, porque sabe que también me dio mucha pena un caso de una niña en estos días que vi que se quitó la vida hace como 2 días por un bullying. O sea, un tema que tal vez aquí no se mencionaba así, algunos no lo piensan mucho, pero hay que ver que también desde los niños podemos ver que son crueles a veces con sus compañeros. Porque es lo que te digo, la minimización de ciertas conductas, pues terminamos normalizando lo que es patológico y aplaudiendo lo que es patológico. O sea, estamos al revés en este tiempo. El bullying, para los que no conocen lo que significa eso, estamos hablando de personas que son acosadas, acosadas por pares. O sea, puede ocurrir en el entorno escolar, es muy común que ese tipo de cosas se den y por eso nosotros los padres tenemos que hacer la función de padres. Y darle seguimiento. ¿Y qué es ser papá? Acabas de dar en la clave, en la diana, como decimos. Por ejemplo, llegó seguimiento. El niño. ¿Cómo te fue en el día de hoy? Pero no lo hacemos. El muchachito lo recoge, un transporte, llega a la casa con el servicio, el muchachito comió o no comió, y usted en la noche que llega a su casa para estar chateando, para estar haciendo TikTok, para estar hablando con fulanito, chismeando, o está pendiente del celular del marido. No. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad. Nosotros somos la guía de nuestros hijos, no son las redes sociales. Fíjate que con todo ese mismo boom de lo que acabas de mencionar, muchos niños hoy en día y personas incluso adultas prefieren estar hablando con los bots que con seres humanos. Le mandan a hacer cosas que terminan también pero fíjate, en el suicidio. A diferencia de lo que hacemos nosotros los seres humanos, la inteligencia artificial fue creada para darnos todo el tiempo ese exceso de dopamina cerebral, que es esa motivación errada, obviamente, porque no está a base de una disciplina, de una constancia, de una preparación, sino que es solamente para llenar eso, para sentirme satisfecho, que es lo que tenemos hoy, una sociedad de inmediatez. Y eso es preocupante, porque nadie quiere los procesos de crecimiento duelen, pero eso es salud mental. Claro. Los procesos son salud mental. Usted tiene que vivir el duelo, esa pérdida de ese familiar. Usted tiene que enojarse, mas no ser agresivo o pagar con el otro. Usted tiene que lidiar con esa emoción conflictiva que le causa ese disconfort, enfrentarla y aprender a dominar esas emociones. Sí. El que la domina termina siendo su propio rey. Y por ejemplo, doctora, cuando hablamos ya de un psicópata, que es un tema que usted lo maneja muy bien, o sea, ¿cómo se comporta un psicópata? Mira, pero es que los psicópatas pueden ser, y la gente se va a reír cuando escuche eso, como nosotras aquí sentadas tranquilitas. El psicópata es muy encantador. El psicópata no es que deja ver todas esas aristas y esas disfunciones que tiene en todo su contexto. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación a una persona con rasgos psicopáticos o que ya podemos decir que cumple con ciertos parámetros para hacerlo, estamos hablando de alteraciones cognitivas donde esta persona de manera afectiva tiene una respuesta prácticamente nula, no tiene ningún sentimiento, vamos a decir, de empatía hacia el otro,
puede mostrar, porque puede imitar el amor, el cariño, las caricias, los besos, todas esas cosas lo puede hacer. Y lo hemos visto en el transcurso de todas las mentes criminales que se han podido observar. Jeffrey Dahmer fue uno, enamoraba a su pareja y después, bueno, venía el desastre. Pero muchos de ellos tienen una forma muy distorsionada en cómo ven las cosas. Y también ya hay estudios que nos demuestran que hay algunas alteraciones a nivel cerebral. Pero vuelvo y te repito, estas personas no siempre vemos un acto delictivo atroz, como que mate a alguien, como que ese crimen sea aberrante. Dentro de las personas que practican la corrupción de cuello blanco, hay psicópatas. Okay, porque lo planifican también. Claro que sí, no. Y a veces no vemos incluso esa parte de ese individuo porque pensamos que robar no afecta. Sí, pero por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja mucho del FBI, que él trabaja mucho la psicología de la corrupción. Y él siempre menciona un caso en nuestra isla vecina, Puerto Rico, donde un político corrupto de cuello blanco, pues quitó unos insumos a unos discapacitados. Entonces muchos de ellos, incluso por no recibir los tratamientos que necesitaban, también perdieron la vida. Entonces eso es un acto de psicopatía. Claro que sí. Eso es un acto poco empático. Eso es un acto donde no hay remordimiento, donde no hay culpa, donde ese egocentrismo es lo que domina a esa personalidad, donde ese quiero más de manera constante. Y hoy en día pues se pone un poquito más compleja la evaluación de este tipo de individuos porque ya hay un espectro donde muchos otros rasgos patológicos de personalidades pues se le pueden unir. Así que imagínate, ese es un tema que tenemos que hablarlo aquí nada más, venía a hablar de psicópata. Sí, o sea que el psicópata no siente, vamos a decir, culpabilidad. No, el psicópata se centra en lo que él quiere, en lo que él necesita, en lo que le hace sentir bien, en lo que le agrada, que obviamente en muchas ocasiones estas conductas son aberrantes. Cuando me refiero a eso, podemos ver que esta persona puede recibir gran placer con hacer daño. Okay. Le resulta placentero ver el sufrimiento del otro, cómo él maneja su poder, cómo él maneja esa sensación de que estoy ganando o de que nadie me va a descubrir en lo que estoy haciendo, que pasa muchísimo. Sí, doctor, ¿y esas personas que dicen que viven de la simulación? Mira, cuando nosotros trabajamos la simulación, eso es muy interesante porque como psiquiatra forense, parte de nuestro papel no es pasar la mano al usuario que va a recibir este ejercicio académico, de formación y sobre todo es un servicio que está a la disposición del sistema jurídico, pues nosotros tenemos que descartar cualquier persona que esté simulando, de eso se trata. Es bien sabido que personas que cometen homicidios o agresiones sexuales a menores son las personas que más simulan una condición psiquiátrica. Y obviamente para ello tenemos ciertos parámetros, hay técnicas dentro de la entrevista específico para poder pues hacer todo esto. También pasamos algunas pruebas. Hay muchísimas cosas que nosotros vamos haciendo en el protocolo para entonces poder discernir la condición, si realmente tiene una patología a nivel psiquiátrico que le hizo infringir la norma. Y te cuento un caso a propósito de... Nosotros vemos que a veces utilizan como excusa el uso y abuso de sustancia o en ocasiones en la llamada burundanga. Oh, sí. Entonces, te lo voy a hacer interesante. Déjenme recordarle algo. La mayoría de las sustancias se pueden detectar de manera biológica. Y en el caso específico de esta última que te mencioné, podemos encontrarla en la orina, en la sangre y en el cabello semanas después. Oye. Entonces, tenemos que aclarar algo. La legislación dominicana, esto no es algo que usted se puede escapar tan fácil. ¿Por qué? Porque usted tiene que perder la absoluta conciencia. Y cuando usted tiene un lenguaje que es organizado, donde muestra un pensamiento concreto, un pensamiento lógico, simple y llanamente con eso nosotros comenzamos la parte clínica que impacta a la forense para poder dar fe y testimonio de que usted no tenía ninguna alteración de conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hacemos, porque de una u otra manera, déjenme recordarle que todavía en la República Dominicana se sigue castigando los abusos sexuales a cualquier tipo, pero sobre todo a los más vulnerables que son los menores de edad. Cuidado con eso. Sí, que también he escuchado, supe de alguien de un servicio, de una casa que pasó por esa situación con la burundanga cuando abordó un motor, que la violaron.
O sea, lo que usted dice es algo tan difícil y no pueden alegar desconocimiento por las técnicas de investigación que usted menciona porque se queda en el cuerpo. Exactamente. Y no solamente eso, el hecho de que tú utilices una sustancia, esa sustancia te afecta a ti, altera todo lo que es la forma de tu pensar, tu forma de actuar, pero cuando tú ves que ha sido un acto delictivo organizado, no me vengas a decir, no, ni siquiera la planificación entraría ahí en el ámbito investigativo, fíjate qué interesante, sino es que durante el acto no hubo ningún tipo de conducta que alegara que había una alteración de conciencia de ese individuo. Entonces es imposible que de manera legal la persona pueda escaparse de cumplir una consecuencia o la pena que corresponda dependiendo del delito, simple y llanamente porque yo usé droga. No, no es real. Sí, porque muchos entonces la usan también para estar más, como dicen ellos, excitado al momento de hacer el daño. Exactamente, para delinquir. Sí, se agarran de ahí, pero fue planificado. Doctor, y cuando hablamos ya de la enfermedad mental, o sea, ¿cuáles son las que se ven más comunes en la República Dominicana? Mira, si hay algunas que se puede ver más en hombres y en mujeres. Sí, claro que sí. Nosotros sabemos que también influye toda nuestra, vamos a decir, nuestra composición estructural a nivel cerebral, hormonal y todo lo demás, que implica que a nosotras seamos más vulnerables en ciertas enfermedades mentales como son la depresión, la ansiedad. Se ve mucho más en mujeres que en hombres, pero también en hombres nosotros podemos ver más frecuente trastornos psicóticos como por ejemplo la esquizofrenia. También pueden verse dentro de las mismas conductas más agresivas que en las mujeres precisamente por el ámbito hormonal del que estamos compuestos cada uno. Y en la República Dominicana pues nosotros estamos viendo muchos trastornos del sueño. Yo diría que uno va en las consultas, todo el mundo te llega porque no puede dormir, con un factor común también que es el factor económico. No puedo dormir porque no tengo con qué pagar tal cosa o porque no conseguí dinero para el medicamento y mire doctora, ¿y qué podemos hacer para que usted me ayude? Entonces es un factor común ahora mismo. También pues nosotros podemos ver mucha depresión con síntomas ansiosos, como con ese apellido que le acompaña y obviamente se vuelve mucho más compleja la situación. Vemos pacientes también con muchos ataques de pánico. Últimamente, muchos ataques de pánico de manera repentina comienzan a tener alteraciones fisiológicas, taquicardia, sudoración, ese nerviosismo que piensan que algo va a suceder, también lo estamos viendo de manera muy frecuente. Realmente se ha detonado de una forma increíble, pero también están yendo pocas personas a las consultas, que debería de ser lo contrario. Entonces entiendo que tiene que ver por factores, como usted dice, la inseguridad, las deudas que también agobian a la familia, que ahí viene y entran los políticos que creen que no son culpables, pero la mayoría tiene la culpa porque ellos se tapan entre sí y no piensan en el daño que le hacen a la sociedad, los tapones que nos agobian, los niños. Entonces queremos un mensaje final, doctora, para todo el público que nos ve, para que se deje orientar y que tenga entonces un resultado feliz para ellos y que piensen en sus familias. Mira, yo pudiera decirles que todo comienza en nosotros siempre. Todo cambio, toda eliminación de conducta no favorable siempre va a iniciar en nosotros. Buscar las motivaciones correctas significa esfuerzo. Y yo sé que no es tan fácil hoy en día porque no es lo que vende. Esto que yo estoy diciendo no puede vender. Porque tú quieres como ir al gimnasio y tener cuadrito al otro día. Pero no funciona así. Si tú no quieres una buena alimentación, tu piel no va a estar bonita. Entonces yo creo que lo importante es que usted dé el primer paso. Y después de ese se concentre en el segundo paso. ¿Qué cosas en mí yo puedo aportar para que mi entorno sea mejor? Si es ser más tolerante, si yo he perdido pues la paciencia, si soy una persona que digo ser empático, pero paso por el lado a una persona con mi vehículo y a pesar del charco paso rápido y lo mojo completo. Ojo, con eso son cosas tontas. Y usted se puede dar cuenta si lo está haciendo mal. Si usted está frente a un ascensor, me gusta ponerle cosas prácticas a la gente, y usted comienza, ¿cuántas órdenes necesita un ascensor para subir o bajar? Una sola. Entonces ahí también usted se da cuenta de cómo está su nivel de estrés. Yo sugiero abrazar más a nuestros hijos, si tenemos pareja, saber que vamos a servir dentro de esa relación.
yo sugiero que usted tenga un entorno laboral donde usted vaya también a cooperar, a servir, a ver qué podemos mejorar. No solamente a mirar las características negativas que tiene el equipo, porque eso cambia mi estructura de pensamiento, mi forma de verlo, pero también va a cambiar a mi entorno y va a tener un impacto. Y evidentemente eso se traduce en salud mental. Así es, ante todo ponernos también en el lugar de los demás que no sabemos la situación, como no sé si usted vio en la noticia, los enfermos mentales me imagino que son, o no sabemos si no tienen hogar, que estaban frente al hospital y fueron de la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno tiene que esperar y que el mismo hospital que está ahí, que todos los días llegan también médicos, que no puedan hacer un llamado de auxilio, ¿verdad? Tuvo que llegar entonces la prensa a una denuncia para actuar. A veces entendemos que nunca va a llegar a nuestra puerta. Y yo siempre hago la misma pregunta y ustedes la responderán para ustedes. ¿Quién de nosotros no tiene cerebro que puede ser afectado? Claro. Todos tenemos. Y si no lo tiene, pues probablemente no eres un ser humano. Entonces yo creo que comienza ahí. Comienza en entender que también a mí me puede pasar. Así es, gracias de verdad por sus orientaciones, sus redes sociales, doctora. Me pueden ver en mi Instagram como Forensic Psychiatry. Está en inglés, pero lo pueden buscar así o como la doctora Katy Giselle Gómez, ya sea en Facebook o en X. Muchas gracias, doctora, por sus orientaciones, y en la próxima vamos a seguir hablando sobre todos estos temas que son de interés para todo el dominicano y el mundo, porque es un tema global. Gracias por asistir, muy amable. Y a todos ustedes, dale me gusta, comparte y comenta esta interesante entrevista. Mil gracias.